Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera hacer ahora rápidamente una especie de cierre de la unidad número 1 y de la unidad número 2 y darle algunas pistas para entender la unidad número 3. Vieron cuando vemos una serie, por lo general dicen escena de los capítulos anteriores y qué se va a ver en la próxima. Voy a jugar un poco a eso. En la unidad número 1, Teoría de la Educación Física 1, lo que planteamos los profesores y las profesoras que estamos aquí, es que el cuerpo es una construcción del orden social. Autores como Berger y Luckmann, autores como Crisorio, autores como Denis, desde distintos marcos teóricos coinciden en que el cuerpo o el sujeto está fundamentalmente atravesado por la cultura. Berger y Luckmann dirían: no hay nada, no hay ningún tipo de sustrato orgánico que indique cómo vamos a hacer. Y tal vez dicen: la direccionalidad del desarrollo de una persona está dado fundamentalmente por el orden social. O sea, en definitiva, no hay naturaleza humana que no sea social. Crisorio, desde el constructivismo, sostendrá fundamentalmente que en el cuerpo se inscriben las huellas de lo social, a través del lenguaje, a través de la cultura, y que los sujetos existen antes de nacer y después de morir. Es interesante porque siempre hablamos de los niños antes de nacer, de hecho estoy hablando ahora, y estamos pensando muchas veces en nuestros muertos. Entonces seguimos hablando de nuestros muertos. Yo hablo mucho de mi abuela o de mi madre y en definitiva la corporalidad de ellas sigue existiendo. Para pensarlo, en la unidad número 3 lo que intentamos fue, si pensamos en la unidad número 1, que el cuerpo es una construcción social, tomamos distintos autores en lo teórico y en los trabajos prácticos para poder analizar esto. Pero me refiero específicamente a Turner, que fue el autor que vimos en los teóricos. Con Turner hicimos lo siguiente: tomamos fundamentalmente un pasaje donde veíamos qué pasaba con el cuerpo en la premodernidad, o medioevo se llama, que eso lo analizaron con Le Breton en los trabajos prácticos, esa transición de la premodernidad o medioevo a la modernidad, lo vieron fundamentalmente con Le Breton en los trabajos prácticos, pero con Turner vimos qué pasaba allí rápidamente. En la premodernidad, le llama él, en la modernidad y en la modernidad tardía o posmodernidad. Entonces, lo que pudimos ver fue que el cuerpo recibe distintos impactos, ya sea a partir de distintos elementos que aparecían en la cultura. Fundamentalmente lo que decía Turner era que en la premodernidad el sujeto más importante eran los caballeros, los nobles y los curas de alto rango. ¿Está claro? Y esos son los que reciben educación. Recibían lo que se llamó la escolástica, pero eso no lo van a ver en historia tal vez. Lo que quiero pensar ahí, ¿había prácticas corporales ahí? Sí. ¿Había educación física? Negativo. Había prácticas corporales y los caballeros se batían en la justa, ¿se acuerdan? Los caballos, las armaduras que eran tic, 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 plum, se pasaban unos por otros, corrían y se chocaban con las especies de lanzas. Y fíjense que ahí tenían escudos, tenían yelmos, tenían armaduras y ahí estaban los signos de su dignidad. Mejor dicho, los signos de su honor, porque la dignidad es un concepto que aparece fundamentalmente en la modernidad. Perdón mi equívoco. Y en la modernidad lo que aparece son los sujetos con capital económico y que tenían educación, y eran antiguerreros. Fundamentalmente, ¿quiénes son esos señores? Los burgueses, que empiezan a acumular capital económico, hacen la revolución, le cortan la cabeza a los franceses, a la nobleza fundamentalmente, y el señor se llama Don Guillotín, creó la guillotina, le cortan la cabeza y creo que también se la cortaron a él, y luego ascienden al poder a través de la revolución democrática un nuevo sistema, que es el sistema democrático. Y en Inglaterra se hacía la revolución industrial. Ahí empieza a aparecer fundamentalmente un dispositivo que es el educativo. ¿Para qué? Para educar a los obreros. Y ahí empieza a aparecer otro dispositivo para educar a los hijos de los señores burgueses, que es el deporte. Todo lo que es el gentleman, piensen que todos los sports son ingleses. Fútbol, rugby, hockey, que son los deportes de tradición inglesa, adherían fundamentalmente a aquellos sujetos de alta dignidad, que eran los señores burgueses y los hijos de los burgueses. Y luego esos hijos de burgueses lo aplicaron en el proletariado, en los trabajadores. Entonces el deporte se masifica fundamentalmente a través de las fábricas.
¿Cómo llega el deporte a Argentina? Claramente, con el ferrocarril, que es inglés. Y ahí se expande el deporte en Argentina. Piensa en los equipos: Ferrocarril Oeste, Newell's Old Boys, River Plate, Boca Juniors. Todos, la gran mayoría responde a esa lógica. Y se expandió así. Los ingleses nos enseñaron a jugar al fútbol. Nos guste o no nos guste, es así. Somos hijos del dispositivo inglés deportivo. Ustedes dirán, sí, pero el vóley no lo hicieron ellos. Totalmente de acuerdo. ¿Quién lo hizo el vóley? El básquet no lo hicieron ellos. Totalmente de acuerdo. ¿Quién lo hizo? Averigüen un poquito de historia y se van a dar cuenta que el handball, por ejemplo, es alemán y responde a esa lógica. El voleibol no es alemán y el básquetbol tampoco, ni inglés. Son fundamentalmente la Asociación Cristiana de Jóvenes. Se constituyeron allí. Entonces es interesante ver la historia del deporte y la historia de la educación. Ahora, lo que más me interesa ahora es meterme con lo que vimos con Turner rápidamente, con lo que hicimos un recorte de Turner y tomamos lo que el autor denomina la presentación del cuerpo externo, lo que él denomina las representaciones externas, y fundamentalmente a través de ¿qué? A través del control dietario. ¿Cómo era el control dietario en el medioevo? Con ayunos. Había que ayunar, había que vomitar, había que excretar. Por eso a veces te daban ciertos líquidos para que uno vaya al baño y se limpie, porque la idea es que había que limpiar el cuerpo para limpiar el alma. Los famosos, si ustedes van a recordar muchas veces que en alguna película que había un señor que se cortaba la sangre, que era un señor noble, y le ponían unas sanguijuelas para que le chupe los malos humores de la sangre, porque eran gordos y morfaban como unos animales, estaban hechos pelotas, entonces le cortaban, le ponían unos bichitos que te chupan la sangre. Si alguno se bañaron alguna vez en algún lugar que el agua no corría, van a ver que esas porquerías se te enganchan en la piel y te chupan la sangre. Entonces hacían esas cuestiones, o los hacían vomitar. ¿Para qué? Para limpiar el cuerpo, porque en ese momento el cuerpo era la persona, tal cual lo vieron con Le Breton. En la modernidad empieza a aparecer un discurso que es el discurso científico, post-renacimiento. ¿Se acuerdan del Renacimiento? La búsqueda en Europa, la búsqueda del ideal griego, pues eso es el renacer de la ciencia y las artes, eso se llama Renacimiento. Ahí empieza la etapa, algunos denominan iluminismo, porque el medioevo es oscuro, dicen algunos. Entonces empieza la luz de quién la da, la ciencia, se deja el oscurantismo del discurso religioso y aparece otro discurso que es el discurso científico. Ese discurso científico propone o está ligado a lo que fue la revolución industrial en Inglaterra. Y el deporte es eso: producción, rendimiento. Lo vieron con Bernard. ¿Está claro? Ahora, ¿qué vimos nosotros? El control dietario se torna racional. Empieza a haber unos señores que son los médicos, fundamentalmente, que dicen cómo hay que comer, cómo hay que beber, cómo hay que ir de cuerpo, cuántas veces hay que dormir. O sea, hay un control del cuerpo que antes estaban los sacerdotes, que mutó o se aplicó desde fundamentalmente el discurso médico con los médicos. Ustedes vieron fundamentalmente ahora bien me confundo, con el autor que viene los trabajos prácticos, vieron cómo aparecen los médicos y los famosos cirujanos, que cortaban. Los médicos eran una cosa, los cirujanos eran otros. El cirujano era el barbero o el carnicero. En definitiva, ¿qué vimos con Turner? ¿Qué pasa con el control dietario actual? ¿La dieta para qué sirve? Como lo más importante es una imagen, diría Valero González, una imagen cuenta más que 1000 palabras. Lo importante ahora ¿qué es? ¿Hacer dieta para qué? Para estar lindo, ser flaco, joven. Me estoy acomodando, me hago lindo y el flaco y el joven. Esperen. Hola, ¿qué tal, gordo? ¿Cómo estás? Yo hago una dieta del doctor y hacemos dietas paleolíticas, hacemos dieta de la manzana, hacemos dieta de la luna, hacemos dieta de la dieta. ¿Para qué? Para presentarnos ante los demás y ser un sujeto valioso. En la actualidad, cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en una mercancía para vendernos y comprarnos. Y ahí lo que aparece es una fuerte idea de narcisismo o hedonismo, que es la búsqueda del placer, sin importar nada más que eso. Yo no quiero sufrir, quiero ser placentero, gordo, quiero tomar mates blend, porque soy yo. Primero yo, segundo yo, palito romano, o así, segundo, tercero yo, cuarto yo. Lo único que importa soy yo, primera persona del singular, no hay nosotros.
segunda del plural. Si quieren analizar esto y les gusta la música, escuchen la canción del Cuarteto de Nos, Me amo, como Narciso soy. Me amo, como Narciso soy. ¿Quién fue Narciso? ¿Quién fue el narcisista? Según los griegos, Narciso fue alguien que se ahogó cuando se vio reflejado, no en un espejo, porque no había espejo en ese momento, sino en un lago. Fue tan bello que se enamoró de sí mismo y se ahogó. Cuando uno se enamora mucho de sí mismo, se ahoga. Un personaje que tal vez fue muy narcisista y que en definitiva a veces uno le da lástima, fue por ejemplo Ricky Ford, que se ahogó en sí mismo. O Michael Jackson, que se ahogó en sí mismo. Y de negro con rulitos se quiso transformar en blanco con pelo lacio. Y después se terminó lastimosamente muriendo. Digo lastimosamente porque tal vez detrás de su vida ha habido muchas dificultades y no tengo derecho a criticar a nadie. Por lo menos en este audio. Los narcisistas se ahogan sobre sí mismos, porque se piensan como los sujetos más importantes del mundo, y los demás no importan. Importo solamente yo. Fíjense qué loco. Ahora, ¿cómo lo vinculamos con la unidad número 3? ¿Qué pasa con el cuerpo en la actualidad? ¿Qué pasa con los influencers o aquellos que desde Instagram proponen ciertas corporalidades y aparecen en bolas, perdónenme, desnudos, con el torso desnudo, me hago el intelectual, mostrando el totó asesino o el culo para sostenerse y dar clase? ¿Hace falta que yo muestre mi bíceps braquial para que digan que yo soy un profesor importante? ¿Saben lo que vale este pelo? Muchos me dicen, Santiago, ¿te teñís? Oh my God, ¿cómo me voy a teñir? Oh, mirá el pelo que tenés, ¿te insertaste pelo? ¿Te pusiste pelo? No, lo heredé. Como diría Berge y Luckman, hay algunos elementos que todavía persisten. Este pelo que tengo, lo heredé de mi abuelo Santiago, por eso me llamo Santiago. Y no voy a la peluquería a ponerme pelo, porque yo pertenezco a un cierto sector, tengo una historia. Saliendo de esta cosa narcisista, perdónenme, lo que quiero decir con esto y ponerme de ejemplo, porque estoy solo acá hablando, no sé a quién comunicarme, no tengo la clase que podría ponerlo a ustedes de ejemplo. La gran mayoría de ustedes, los varones me refiero, o los que adhieren a la lógica varonil, tienen el pelo cortito como Messi. ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos el pelo cortito como Messi y tenemos el jopito así? Así estamos todos, miren, así. Así como Messi. Todo el pelo cortito y acá unas cosas raras. ¿Por qué? Una imagen cuesta más que 1000 palabras. Y todos los altos guachines saben que así consiguen que las chicas los miren. Entonces nos presentamos ante los demás de esa manera. Si somos sujetos de clase media y media alta como estamos en la facultad. Hay muy pocos chicos humildes, digo chicos, varones, estudiando en la facultad. Hay muy pocos, llegan pocos. ¿Por qué será? Y porque hay un filtro a veces. Eso se puede investigar, qué alumnos estudian y qué alumnos no estudian. Eso se investigó. Ya. ¿Por qué digo esto? Porque lo quiero vincular con la unidad número 3. ¿Se puede investigar el cuerpo en la actualidad? Sí. ¿Se puede investigar qué pasa con el cuerpo de las mujeres de clase alta en la actualidad? Sí. ¿Por qué toda mujer se pone globitos si es de clase alta? ¿Es importante tener globitos acá? ¿Qué les permite a esas mujeres? ¿Ser más valiosas? ¿Necesitan de eso para ser más valiosas? ¿Necesito tener no tener arrugas y ponerme acá cosas yo? Esta arruga tengo acá de viejo y ya medio flaco. ¿Qué significa? ¿Me tengo que tener la barba? Pregunta, ¿para que ustedes me consideren una persona valiosa? Una imagen cuenta más que 1000 palabras, dice Barbero. ¿Eso qué significa? Todas estas respuestas que estoy planteando, ¿cómo se pueden resolver? No con discursos religiosos mágicos, sino con la ciencia, que es un discurso que se constituye en la modernidad fundamentalmente, y en la actualidad medio se deja de lado. ¿Por qué? Porque no conviene pensar mucho. No hay que pensar, hay que pasarla bien, loco. Vive la vida loca. Me hago loquito yo. Ricky Martin es una persona divina, porque se la bancó y en una sociedad que estigmatiza a aquellos que tienen una orientación sexual homosexual o diferente a la heterosexual normativa que plantea la medicina, o que planteaba la medicina, se la recontra rebancó. Y ahí aplaudo. Ahora, no tengo que vivir la vida loca, desde mi humilde punto de vista. Debo vivir una vida interesante, plena. Como dice Barbero González, no solamente tengo que bienestar, sino que tengo que ser bien ser.
Ahora, ¿cómo hago para hacer eso? ¿Cómo investigo? ¿Cómo lo pienso? Tal vez el discurso científico sea una pista para eso. Entonces, la unidad número 3 va a ser una introducción al conocimiento científico. Y vamos a diferenciar dos roles, el rol del profesor y el rol del investigador. El investigador investiga, el profesor enseña. Son dos roles distintos. Todos los que estamos en teoría 1 estamos en proyectos de investigación. O hemos estado. Todos los que estamos en teoría 1 estamos haciendo carreras de posgrado o otro tipo de carreras. Aparte de preocuparnos por la cuestión didáctica, nos preocupamos por la cuestión investigativa. A eso los vamos a invitar en la unidad número 3, a reflexionar sobre las prácticas científicas. Porque las prácticas científicas, tal vez, si hacemos las cosas bien, nos van a permitir mejorar las prácticas educativas. Les mando un abrazo, lo cuelgo este videito y dura que